Después del fracaso estrepitoso de hace 15 días, en la que os comentaba, bueno, pues que no solamente no había perdido nada, sino que además había subido 1,5 kilos. La duda estaba en si parte de ese 1,5 kilos sería líquido, pero vamos, estaba claro que no. Estos 15 días he hecho la dieta niquelá, niquelá, niquelá. Así que si quieres ver el vídeo de hoy y qué pasará, pues quédate conmigo y vente a verlo. Vas cogiendo de ahí y No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios. hidratados. No, si esto es lo que estoy enamorada de la asiática colección. green. Y yo soy más de rojos. Centella green. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Antes que nada, saludarles de buena educación. Espero que estéis pasando un día muy agradable. Veréis, voy a la dietista en escasamente 3/4 de hora, así que tengo muy poquito tiempo para comentaros mis impresiones de estos 15 días. Lo he hecho todo, como digo, perfecto, perfecto. Me he salido escasamente os lo contaré, un día estuve de comida con mis compañeros de trabajo. Había arroz para comer, me empeñé en que no iba a comer arroz. Sabéis que a mí cuando salgo por ahí una cosa que me priva y que lo que me cuesta renunciar es una copita de vino blanco, que es mi pasión. Entonces ese día me tomé mi copita de vino blanco y puesto que ya me había salido en el vino, me pedí una ensalada mixta con tomate, lechuga y tal, que lleva unos trocitos de mango, aliñada normalmente con una vinagreta. Estaba exquisita y después me tomé un té, es decir, me porté muy bien, casqué lo que nadie sabe, me lo pasé súper bien, pero mantuve solamente este desliz, por así decirlo, el vino, fuera de la dieta que estoy llevando. Bueno, solamente ese día y luego otro día sí que estuve en la playa. El aperitivo de la playa, que siempre en la playa cerveceamos un poquito y tal, en el chiringuito, lo superé muy bien porque me tomé un aperitivo a base de pepinillos y tomate y agua con gas. La comida de menú, comí ¿qué comí? Bueno, vino con gaseosa en vez de una cosita. Cuando ahora que estamos en verano y apetece muchísimo el tinto de verano, no pidáis como tal tinto de verano, pediros el vino y pediros la gaseosa y revolverlo vosotros, porque el tinto de verano este que viene envasado es agua con azúcar. Entonces pedimos una botella de vino y una botella de gaseosa y nos hicimos nuestro tinto de verano. Me pedí una merluza que me la pusieron con miles de patatas, que no probé ni una, y de primero gazpacho. Tenía un poquito pan más de la cuenta por lo que yo vi, pero bueno, ¿qué le íbamos a hacer? No le podíamos quitar el pan, el gazpacho no se puede exprimir. Y luego para cenar sí que ahí me pedí un agua y una ventresca con tomate, un tomate con ventresca, y bueno, había pizza también y comí un trocito, una porción de pizza. Entonces en estos 15 días me he saltado esas dos cositas. El resto de los días ha sido niquelao. Mi tostada con estas semanas, esta quincena sí que he añadido una loncha de jamón york a la tostada por la mañana porque me notaba pues un poquito que me levantaba con hambre, hipoglucémica. Luego a mediodía mis verduras correspondientes con mi pescado, mi carne correspondiente, mi kiwi. Y la cena pues también o carne o pescado o huevo acompañado de tomate, de lechuga y tal, es decir, níquela. Así que impresiones. Estoy hinchada como una bota. La regla anda por ahí, que sí, que no, que sí, pero que está a punto. Es decir, me noto hinchadilla y no me he notado mucho. Es que no me he notado mucho. Algún pantalón de antes sí que lo he notado un poquito más suelto. Estoy muy intrigada porque lo he hecho niquelado a propósito, es decir, tengo que comprobar si haciendo esto niquelado yo pierdo. Porque yo tenía la teoría antes de ir a la doctora de que yo una vez que hago los primeros 15-20 días de dieta yo me estanco y soy incapaz de perder. Así que tengo que comprobarlo. Estoy atacada, estoy nerviosa y que sea lo que Dios quiera. Voy a cambiarme de ropa, me voy.
Os dejo con Carmen, que os va a contar un poquito. ¿Os acordáis que en el último vídeo se quedó con, pues hablando de las verduras, de la fruta? Pues hoy vamos a hablar de las legumbres. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carmen? A ver, de las legumbres, de los cereales, vamos a hablar de las frutas también y vamos a hablar de los refrigerios. Bueno, vamos a hablar de varias cositas, así que os dejo con ella. Mientras yo me visto, voy al dietista y en unos minutillos nos vemos aquí de nuevo. Hoy en la sección aprende un poquito más sobre la dieta cetogénica para adelgazar. No olvidemos que no es una dieta exclusiva de adelgazamiento, pero sí que es una dieta muy recomendada para adelgazar. Vamos a hablar de las legumbres, de los cereales, del azúcar, de los edulcorantes y de las frutas. Así que vamos allá. Comenzamos por las legumbres. Las legumbres, todos sabéis lo que son las legumbres, los garbanzos, las judías, las lentejas, aunque crecen por encima de la tierra, tienen una alta cantidad de hidratos de carbono, por lo tanto no son recomendables. Incluimos aquí también el maíz y la quinoa, que son cereales y que tienen muy alta cantidad, como digo, de estos azúcares. Así que si esta es una dieta ceto, olvídate de las lentejitas, del arroz, de los garbancitos. Pues sí, los hidratos de carbono, que sí que no te digo que estos alimentos no sean muy buenos, pero en una dieta keto los eliminamos. Y de la misma forma los otros granos, como el trigo, la avena, centeno, granitos fuera, todos muy alto contenido en hidratos de carbono. Por supuesto, el pan se hace con trigo, con centeno, con avena, pan nada, o poco. Yo me desayuno mi tostadita, eso es sagrado. Ese pan de mi tostada no me lo pueden quitar porque entonces me muero. Ni que decir tiene, pero yo lo digo por si acaso, el azúcar blanca, el azúcar fina, desterradísimo, hidrato de carbono refinado, hidrato de carbono simple, allí donde las haya, ni olerla, eso ni olerla, el azúcar blanco, el azúcar morena, el sirope de ágape, creo que se llama, la fructosa por supuesto que es la otra forma del azúcar. Sabéis que el azúcar en su formato más simple, los hidratos de carbono de cadena muy simple, tenemos la glucosa, la fructosa, la sacarosa y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, esas osas desterrosas, fuera, ni de lejos, ni olerlas, ni la panela, ni es que el azúcar está poco refinada porque es de comercio justo. Lo siento por el comercio justo, nada de azúcar, que los campos de algodón, no. Tema controvertido, las frutas. Vamos a ver, las frutas tenemos las aceptadas, las medio aceptadas y las prohibidas. En general, la fruta hay que comerla poca, es decir, podríamos limitarnos a 1 o 2 frutas al día, porque tiene un contenido alto, unas más que otras, en, como digo, hidratos. Las que están prohibidas porque tienen una cantidad alucinante de hidratos de carbono, de azúcares en definitiva, son los plátanos, los higos, las chirimoyas, la uva, las brevas, eso desterradísimo. Las admitidas, que es decir, las que tienen poquito, son todas las que son los frutos rojos, las moras, los arándanos, las frambuesas, es decir, lo que son frutitos de color rojo. Esas están aceptadas, por supuesto, un puñadito. Si te comes 7 arrobas, pues ya la estamos liando. Y luego entre medias tenemos todas las demás. Dentro de las demás, no todas tienen el mismo porcentaje de azúcares, aunque todas tienen. De hecho, las frutas se les llama las golosinas de la naturaleza. Y cuando tú estás en dieta y tú tienes un antojo de algo dulce, de un croissant, de una palmera de chocolate, a las malas comete una fruta, que también está un poquito dulce y no es el galgueo mete patas, que si es una zanahoria mejor, si es una lechuga. Entonces, las demás frutas, ¿dónde metemos? Por ejemplo, las fresas van a tener menos cantidad de azúcar y el melón, la sandía también tienen muy poquitos. Y luego, una regla mnemotécnica, que a mí me gusta acudir en estos vídeos a la regla mnemotécnica para que no nos perdamos en esta marabunta de cosas.
si tú no eres experto en nutrición ni pretendes serlo, es aquellas frutas que tienen hueso también tienen más cantidad de azúcares que las que no lo tienen. Por ejemplo, un melocotón va a tener más azúcares que una manzana. Un albaricoque va a tener mucha más azúcar que una pera, por ejemplo. Entonces, haciendo una escala para resumiros esto, las que menos, los frutos secos, bayas, arándanos, fresas, melón, sandía. Luego tenemos pera, manzana, papaya, albaricoques, melocotones, plátanos, higos, tal. Comeríamos de estos y, como digo, 1 o 2 piezas al día. Si es un arándano, no te pasa a comer 2 arándanos al día. Un puñadico de arándanos. Las cosas también con la cabeza. Yo creo que esas cosas no te falta explicarlas, ¿no? Digo yo. Alguien puede decirme, es que las frutas son muy buenas, ¿cómo las vas a quitar de la alimentación? Vale, es que lo bueno que te aportan las frutas lo estás sacando de las verduras, igual que lo bueno que estás sacando que puedes sacar de las legumbres lo estás sacando de las verduras, que no te va a faltar ningún macronutriente, que no te vas a quedar anémica, como dicen las abuelas, que eso ya pasó a la historia, todas esas creencias. Vamos a avanzar un poquito, ¿no? Igual que la fibra que nos van a aportar la fruta, la sacamos también de las verduras. Si es que las verduras lo son todo. Todo. ¿Para qué más? Los lácteos. En lácteos tenemos también que no todos son iguales. No es lo mismo la leche que el yogur griego, que la nata, que la mantequilla. Vamos a ver, los lácteos en algunas ocasiones pueden resultar, algunas personas, mejor dicho, les pueden resultar inflamatorios, incluso ser fuente de granitos, de acné, de intolerancias, que les siente mal. La leche, si a ti no te sienta mal, puedes tomarla. Si estamos en adelgazamiento, mejor desnatada. Si es una dieta keto, que sabes que las dietas keto tienen un alto porcentaje en grasas, puedes tomarla entera. Los yogures, el kefir, por supuesto, naturales, que no sean de frutas, que no sean azucarados, ideales para todo tipo de dietas, tanto el aceto para perder peso, como el aceto para no perder peso, como para todo el mundo. Y luego, si estás en una dieta aceto que no quieres adelgazar, pues opta por los yogures griegos, puedes tomar nata, mantequilla, huye de las margarinas estas elaboradas con aceites no buenos, por así decirlo, y puedes consumirlas. A veces, si tú tomas habitualmente lácteos bastantes o los tienes incluidos en tu dieta y estás en un estancamiento de pérdida de peso, pues a lo mejor es recomendable que los evites y ya verás cómo pegas otra bajadilla y de peso. Sobre todo si la leche es entera, el yogur griego y tal. Como digo, kefir, yogur natural y, por supuesto, como digo, sin sabores, sin cosas de esas, recomendadísimos, muy mucho en esta dieta, en todas las dietas, sanísimo. Entre los quesos, por supuesto, que si estás en adelgazamiento, el queso de Burgos, el queso fresco, va a ser menos calórico que si te tomas un queso curado. ¿Que estás en una dieta keto, no adelgazamiento? Pues un queso semicurado, curado, pues está muy bien. Los quesos grasos, los quesos de untar, los quesos gruyère, los quesos, sí, los gruyère, estos cremosos, cuanto más cremosos, más calorías. Si estás adelgazando, quieres adelgazar, huye de esos quesos, vete a los de Burgos, vete al, pues eso, al requefe queso fresco y tal. De cajón, digo yo. Salsas, mostaza, ketchup, similares. Pues hija, no. Si estamos adelgazando, no. Ten en cuenta que todas las salsas, sobre todo las comercializadas, tienen un alto contenido en azúcares. Entonces, a la hora de aliñar el limoncito de siempre, el vinagre, las especies, no necesitas salsas. Para mojar, si no vas a comer pan porque estás en periodo de adelgazamiento y no puedes comer pan, ¿qué vas a mojar? ¿El dedo? Pues no. Las salsas fuera, elemental, querido Watson. Los tentempié, un tema controvertido y muy interesante ahora en veranito por los aperitivos. Yo llegué a la conclusión de que el mejor aperitivo es no tomar aperitivo. Aún así, como me dice mi médica, si tú sales por ahí disfruta, pero pásate en una sola cosa. Para mí, lo sagrado cuando salgo de cervezukis es mi vino blanco. Antes era la cerveza, ya la he eliminado, mi vino blanco. Yo me tomo mi vino blanco y luego ya paso al agua con gas o al agua. ¿Y qué pido?
pues pide cosas de proteínas. Por ejemplo, pide unos calamares a la plancha, el marisco, pide unos mejillones, unos berberechos, unas gambitas, claro, el marisquito, qué rico. Pide pepinillos, los encurtidos son una buena opción. Yo me aficiono a los pepinillos y a los encurtidos, y cuando estoy, además que tengo un hambre canina, no necesariamente cuando salgo de vinos o de cerveza, me como 4 pepinillos, me están tan ricos y sé que no le he metido al cuerpo ninguna caloría, o muy pocas, muy pocas, muy pocas. Un poco queso, jamón serrano, jamón york, es un aperitivito, siempre te lo puedes tomar. Pulpo, también, buenísimo. Y por supuesto, no lo voy a decir, pero lo voy a decir, nada de patatas fritas, nada de chetos, nada de nachos, nada de bolsitas de marranerías de bolsas fritas. Unas verduras a la plancha, unos palitos de verduras son ideales. Las zanahorias en palito, pues no. Las zanahorias sabemos que viven bajo la tierra y decíamos que tenían algo más de calorías. Las cebolletas, aunque también viven debajo, pero tienen muy pocas porque tampoco te comas 3 arrobas de cebolletas en un aperitivo. Entonces, a nivel de aperitivos, sal por ahí, toma tu aperitivo y vuélvete sibarita, pide gambitas. Si no son rojas, tienen que ser más baratas, pues tampoco pasa nada. Que unos langostinos también valen. Por supuesto, ni que decir tiene los frutos secos, desterrados, muy buenos, aportan muchos aminoácidos, esenciales muchos de ellos, pero con un alto poder calórico. Como digo, si tu dieta es ceto simplemente, pero no para adelgazar, vale. Si quieres adelgazar, mejor que no. Poquito queso, el huevo, mira, los huevos duros. Los huevos cocidos son un buen tentempié, te sacian, son una fuente de proteínas y con pocas calorías. Un huevecito con su anchoa por encima, tan rico, con su trocico de pimiento de piquillo, buenísimo en el aperitivo. Qué hambre me está entrando, es que es la hora de comer. Los edulcorantes, ¿puedes tomar edulcorantes en tu dieta de adelgazamiento? Sí, por supuesto. Hay unos más sanos que otros, unos más recomendados que otros, pero sí. El problema de los edulcorantes es la trampa, es decir, tienes el paladar maleado, que te llama mucho lo dulce, que estás acostumbrado a tomar dulce, y tú sigues utilizando edulcorantes para sustituir el azúcar en el café, en los refrescos, en las cosas. Tú no educas tu paladar a huir, no educas el paladar a evitar el dulce. Entonces tú estás tomándote tu cosita edulcorada, tu paladar sigue saboreando y tu cuerpo dice, ay, dulce, dulce, dulce. No se determina nunca el ansia del dulce, como que sigues enganchado al dulce. Entonces, si tú te acostumbras a evitar los edulcorantes, acostumbrarás tu paladar a no el ansia del dulce, es decir, es una deshabituación del dulce lo que hay que hacer con este tipo de dietas, o lo que pretendemos con el cambiar hábitos insanos por hábitos sanos. Entonces se trata de saborear, disfrutar y acostumbrarte a sabores nuevos, sabores no dulces o menos dulces. Entonces la trampa de edulcorante está ahí, en que si tú no la abandonas, tú siempre vas a tener el regustillo dulce y el cuerpecillo no se va, siempre va a ser un drogatilla de lo dulce. Esa es la trampa del edulcorante. En cuanto a qué edulcorantes podemos usar, pues los más sanos, o lo que llamamos edulcorantes keto, tenemos la stevia, que la tenemos en líquido, en polvo. Bueno, sabéis que la stevia dulza una auténtica barbaridad, que se utiliza stevia con media pastillita ya vas, servía, y bueno, si es líquido, una gota. Y luego tenemos también el eritritol, que además solo se absorbe de forma parcial en el tubo digestivo. Y bueno, en realidad los edulcorantes tampoco me voy a meter en un tema porque hay muchos más, hay unos más sintéticos, otros más naturales. Yo creo que la stevia es una opción muy muy adecuada, que endulza muchísimo y tal. ¿Que no te gusta el sabor de los edulcorantes? Evítalos. A mí me quedaba la única costumbre, los tés y las infusiones ya las tomaba sin azúcar, y me quedaba el café. El café sí que un poquito de edulcorante le tenía que echar, y ya me quitas la costumbre, con lo cual una esclavitud menos. Es que cada cosa que te quitas, cada adicción que te quitas, eres libre. Es una adicción, es una esclavitud. Es una esclavitud la que te quitas y te sientes liberada, como cuando dejas de fumar, dejas de ser esclava del tabaco, cuando dejas el azúcar, dejas de ser esclava del azúcar. Eres libre. Qué bonita sensación.
Así que libérate también de los edulcorantes. Además, tener cuidado, que la industria de consumo es muy pilla y a veces te encuentras que te ponen edulcorante no sé qué, bajo en calorías. Vamos a ver, si es edulcorante ya es bajo en calorías. A ver si es que lleva una mezcla con azúcar o con fructosa o con alguna cosa. Entonces, para que no te engañen, porque ahí sí que es un tema que yo creo que hay que hacer un máster, para que no te engañen ese tema, evítalo y ese problema que te quitas. No vaya a ser que estés tomando un edulcorante pensando que no te aporta calorías y te estés tomando una cucharadica de alguna cosa por ahí que tiene su azuquitas. Refrescos y bebidas, más en verano. Bebe agua, agua con gas, café, té, infusiones. Eso a diario. Comiendo agua clara, que hace la vista clara, como dicen, el agua que hace la vista clara. Agua, no te complique la existencia. Cuando salgas por ahí, como digo, una copita de vino tinto, una copita de vino blanco, huye de la cerveza. Cerveza, nada, ni con alcohol, ni sin alcohol, ni baja en calorías, ni sin baja. Que un día se tuerce y tal y cual, bueno, los refrescos ni olerlos. Si acaso alguna vez como algo muy excepcional, un refresco cero calorías. Pero ya te digo, una gaseosa, la gaseosa casera que tiene 0 calorías y ya te aporta un poquito ahí de dulcecete. El agua con gas, aficiónate a ella, es maravillosa, hace un cuerpo estupendo, salvo que tengas problemas con la intolerancia a los gases. No va a ser que tengas un Crohn o alguna cosa intestinal y te esté yo aquí fastidiando. Todo esto, tened en cuenta, lo repito y lo repetiré a lo largo de todos los vídeos que hagamos de estos, que ya no voy a hacer muchos más creo, que siempre personas sanas y bajo la supervisión de médico, de enfermería o de nutricionista. Eso, tenerlo claro. Los refrescos dietéticos, huir de las cosas que os dicen light, para dietas, cero. Que son reclamos publicitarios, que la publicidad es muy mala, muy mala, muy mala, no le hagáis caso. Agua, agua con gas, casera. El vino, si es un vino seco, va a tener menos azúcar que si el vino es espumoso y es dulce. Los licores tipo whisky, ginebra, lo tengo que leer porque no me lo sé, como yo cosas estas no tomo. Mira, el whisky, el brandy, el coñac, el vodka, la ginebra o el tequila no tienen carbohidratos, se podrían tomar. Tampoco es cuestión de que comas con tequila. Digo, si sales una noche por ahí, en vez de tomarte el típico gin tonic con la tónica que lleva azúcar y bueno, la ginebra puedes tomar, mira, es una ginebra mira, una ginebra con agua con gas. Pues fíjate, aunque la ginebra con agua con gas, un whisky, un brandy, bueno, que el whisky, el brandy, el coñac, la ginebra, el tequila no tienen ningún carbohidrato, con lo cual están aceptados. De todas formas, como yo digo, si optas por la vida sana y saludable, cuanto menos mejor. Pero bueno, un día es un día y todos tenemos alguna celebración, ¿no? Tampoco pasa nada. ¿Y qué más cosas tengo por aquí para deciros? Los cócteles venenosos, todo azúcar, madre mía los mojitos con lo buenos que están, azúcar pura, una pena, una pena. Mira, las 5 mejores bebidas alcohólicas, tengo aquí una nota. Mira, dice, aquí está nuestra lista de 5 mejores bebidas bajas en carbohidratos. Champán o vino espumoso seco, extra seco o brut. Una copa tiene alrededor de 2 gramos de carbohidratos. El vino seco, tanto si es tinto como si blanco, contiene 2 gramos de carbohidratos netos. Luego, el vodka, el agua carbonatada y limón o lima, una bebida en vaso alto, dice que tiene 0 gramos de carbohidratos. El whisky, 0 carbohidratos. El martini seco, también 0 carbohidratos. Y pone aquí una advertencia. Tened en cuenta una cosa, las personas que están a dieta keto, con mucha menos cantidad de alcohol, están colocadísimas, borrachas perdidas. Así que tú subes una dieta keto, acuérdate que en este tema va a salir barato. Con un chupitico pequeño vas a ir servido para rato. Y acerca de la dieta keto no os voy a contar nada más, salvo que me pidáis algún tema concreto que lo podemos abordar. Es verdad que estos vídeos de revisión de dieta pues cada vez se ven menos porque la gente se va cansando y porque tampoco aportan novedad al canal. Me quedaría un tema en el tintero que se puede hacer dentro de una revisión de dieta, si queréis, dejádmelo en comentarios o simplemente como un vídeo aparte. Me lo pidieron algunas suscriptoras y es el tema del ejercicio. Aunque todos sabemos que hay que hacer ejercicio y cómo hacerlo o no, podríamos hablar de ello. Aún así, como digo, dejádmelo en comentarios
y se hará lo que se pueda. Devolvemos la emisión a los estudios centrales. A ver qué le ha dicho la dietista a Carmen. Ya estoy por aquí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, como digo, estaba muy nerviosa. Me ha empezado preguntando cómo ha ido la cosa. La doctora, claro, ¿quién va a ser? Cómo ha ido la cosa, se lo he contado, que ha ido todo niquelado, le he contado lo que me ha pasado. Y bueno, ella me ha dicho que me felicitaba, que lo había hecho muy bien, que lo importante es aprender. Lo importante es aprender a comer. Iba a decir las señoras como nosotras, es que hablo de señora. Cuando llegamos a la menopausia, las chicas que llegamos a la menopausia, como que si tenemos tendencia a engordar porque nuestro organismo es así o por lo que sea, o nuestros hábitos o tal, como que siempre nos vamos a tener que cuidar. Y lo importante es aprender que tú te puedes pasar, pero tienes que comer con cuidado y una serie de cosas. Cosa que yo sabía, pero bueno, viene bien cuando te lo dice otra persona desde fuera para que se te meta aquí dentro, porque la mollera, lo que uno se dice a sí mismo, la mollera no lo coge. Lo que te dicen desde fuera, la mollera lo coge un poco mejor. Entonces, bueno, pues que me comentaba, uy, mira, la paciente que ha salido antes, que me encontré en la puerta, ya salía, yo entraba, decía, está con la dieta de mantenimiento. Y dice, bueno, pues ya se come sus cositas y tal. Entonces me contaba que, bueno, pues que un día sales por ahí y tú decides tomarte el vino o decides comerte el arroz, no las dos cosas, y luego sigues con tu marcha. Lo que sí que no puede ser es, ahora me paso con el vino y con el arroz y mañana me paso con el helado y al día siguiente me como un croissant. Es decir, tú tienes que ver en qué eliges pasarte, qué cosas eliges de las que no debes habitualmente comer y luego pues que la vida sigue y que sigues con tu marcha, no con tu dieta, sino comiendo equilibradamente y siempre con la cabeza y siendo consciente de lo que haces. Le he dicho eso, bueno, que la regla está a punto de venirme, pero como mi regla es así, pues no sabemos si vendrá hoy o vendrá dentro de una semana, pero viniendo está. Viniendo está porque llamó y dijo, oye, que voy para allá, pues en eso estamos. Que si me notaba algo en la ropa, y digo, pues hombre, muy poco, me notaba un poquito, pero muy poquito. Y dice, bueno, pues nada, la báscula. Y digo, yo creo que no he perdido mucho. Y ella me ha dicho que no es importante perder grandes cantidades. De hecho, sabéis que cuando vamos perdiendo poquito a poco, luego es más fácil no volver a recuperarlo en poco tiempo, para que el organismo se acostumbre y también para que la piel no se quede colgandera. Que bueno, que cada persona tiene su marcha de perder, pero que lo importante es ir perdiendo un poquito, no quedarte, a lo mejor una semana no pierdes o 15 días porque estás con los líquidos a tope y tal y cual, pero bueno, luego continuar. Me he subido a la báscula y sorpresa. ¿Queréis saber lo que he perdido? 1,5 kilos. He perdido 1,5 kilos. No me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. Estoy contentísima y un poco triste también. Veréis, contentísima porque he comprobado que haciendo las cosas bien se puede perder y se puede perder mucho, a pesar de estar reteniendo líquidos porque viene la primavera, la prima regla. Y un poco triste porque si la quincena anterior no hubiera hecho el canelo, porque hice el canelo picoteando todos los días un na, hubiera llevado ya 5 kilos perdidos. Y no, llevo 3. ¿Podría llevar 5 o 6? Pues no, pues llevo 3. Pero bueno, esto se trata, el estar a dieta se trata de un aprendizaje. Más que un estar a dieta, es un aprendizaje. Es a conocer tu organismo, conocer los alimentos, cómo combinarlos, cómo manejarlos y cómo se adaptan a
tu cuerpo. Así que, pues bueno, estoy contenta porque creo que he aprendido que si hago las cosas bien sí que puedo perder. Así que esto es un subidón porque estoy a tope para continuar los próximos 15 días. Los próximos 15 días no van a ser 15 días porque en 15 días no puedo volver porque tengo vacaciones. Voy a volver en 3 semanas. Es un poco también un reto porque cuando tú tienes la sombra de la dietista ahí, en 15 días pues te reprimes un poco. Sí, somos así de que necesitamos el palo de la escoba y el látigo para tal, pero sí. Entonces, al ser una semana más, pues tengo más posibilidades de relajarme, es un reto. Y luego tengo el inconveniente, que no es un inconveniente, pues señalo comillas, de que estamos en verano. Yo no es que los helados me pierdan, yo puedo pasar toda la vida sin comerme un helado, no es una cosa que me da la atención, pero sí que se sale más, la cervecica, la piscinica, el aperitivete, etcétera, etcétera. Entonces, 3 semanas. Y en verano, pues, un reto. Aún así, he salido con muchas fuerzas, así que estoy contentísima y quería compartirlo con vosotros. Bueno, lo que digo siempre, que si te gustan estos vídeos que te suscribas, que me digas si te apetece seguir viendo la evolución de la dieta o dices, no, yo Carmen Meicas quiero que vuelva al maquillaje. Bueno, que me des tu opinión sobre estos vídeos, que hace mucho tiempo que no hablamos. Ay, que me cuentes este verano qué estás haciendo, si estás haciendo algún viajecito por ahí o estás en casa. Yo viejecitos no, viejecitos son los que tengo que cuidar. Entonces viajecito no, en casa con los abuelitos, con los papás, cuidándolos y ya veremos luego más adelante si hay algún día de playa. De momento, a la sombra. Eso sí, las posibilidades de picar se reducen, no hay más que por quien no venga. El micrófono, claro, está allí. El micrófono está allí, como siempre. Menos aquí, allí. Bueno, me lo pongo para despedirme y nada, que lo dicho, que seáis muy felices, que ojalá estéis pasando un verano muy feliz o por lo menos tranquilo. Y lo de los calores, hijos míos, no hay remedio. Ventilador y agua fresquita. Y hasta otro día. Besitos para todos. Chao, adiós.